Hola compañeros, soy la licenciada en psicología Susana Moreno Ruiz y pues bueno, hoy hablaré con ustedes sobre la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Por ello, pues bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos brinda a todos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Dentro de ellos se encuentra pues el derecho a la salud y a una plena igualdad jurídica. Esto con la intención de que haya una no vulnerabilidad de estos derechos en función ya sea del género, de la edad, la condición física o mental, incluso la orientación sexual o algunos otros factores que podemos observar en la vida cotidiana. Sin embargo, esta violencia familiar y sexual ha sido considerada por su número estadístico, por la prevalencia en la que se ve eh, pues emitida y recibida como un problema de salud público, ya que obstaculiza a las personas para una sana convivencia social, para llevar a cabo la democracia, para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Esto ya puede ser tanto en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, pues las mujeres, las niñas y los niños han sido considerados como la población más vulnerable para ser víctimas de violencia. Las mujeres, debido a la inequidad y abuso del poder de las relaciones de género del sexo hombre sobre el de la mujer. Y en los niños y niñas, pues con base en la función de la edad, donde la persona agresora pues es mayor que ellos y pues eso los hace vulnerables. Y pues bueno, el reto de esta norma, de este módulo e incluso de nosotros como personal de salud, pues es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y en su caso erradicación de la violencia física y sexual familiar. Bueno, la familiar abarca, la física, la psicológica, la económica, la patrimonial, el abandono, la violencia sexual, pero bueno, eso ya lo estaré explicando en otra diapositiva. Sin embargo, esta norma oficial mexicana pues es obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, donde pues entramos nosotros. Y en dado caso de que haya un incumplimiento se tendrán sanciones penales, civiles o administrativas, esto dependiendo pues de la situación o del incumplimiento que haya sido. Una de las modificaciones que tuvo esta norma fue que se refería al aborto y actualmente es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, la voy a definir, es la terminación del embarazo realizada por el personal médico en términos y plazos permitidos de acuerdo a la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en cada área. Bueno, esto es en dado caso de la violencia sexual. La persona tiene derecho a pedir la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual y bueno, si alguien llega al hospital y refiere haber sido violado sexualmente y refiere también de ser la interrupción voluntaria de su embarazo, pues nosotros no podemos como juzgar, eh, incluir nuestra moral y valores para tratar de cambiar la decisión de esa persona o, o en dado caso pues no sé, no creerle. Y de aquí se deriva la atención que nosotros vamos a brindar, que es la atención médica de violencia familiar o sexual. Esto cabe mencionar que pues es un trabajo multidisciplinario en el cual pues entró pues yo también en el módulo. Esta atención pues es el conjunto de servicios de salud que van a ser proporcionados con el fin de promover, proteger y procurar restaurar el grado máximo posible tanto la salud física y mental de las personas involucradas en la situación de violencia familiar o sexual. A través de la promoción de relaciones no violentas, la prevención, la detección, el diagnóstico de las personas que puedan vivir una situación así, evaluando el riesgo también en el que se encuentra, como decía, pues procurar
restaurar el grado máximo posible de la salud tanto física como mental a través del tratamiento o en su caso pues referencia a instancias especializadas. Eso ya pues puede ser otra institución, tanto como por ejemplo un albergue para su cuidado, para su estancia. Eso ya es cuando la vida de la persona se encuentra ya en demasiado riesgo. Entonces ya es cuando se puede referir a un albergue. Y pues bueno, todas las dependencias, instituciones u organizaciones que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Salud, pues debemos otorgar esta atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual. Eh, Estas pueden ser identificadas desde un punto de vista médico, por ejemplo, cuando a veces pueden ser el primer contacto en urgencias o en alguna otra área como, no sé, eh, ginecología o cuando van a su chequeo de, de lactancia o cualquier otra consulta que se pueda tener, pues por eso nosotros debemos de tener esa capacidad, ¿no? A veces todos pensamos, o la mayoría, que cuando hablamos de violencia lo primero que se nos viene a la cabeza pues es una mujer o una persona súper golpeada, con el moretón, con la sangre, pero pues la realidad es que no, no solamente es la violencia física, e incluso la violencia física se puede esconder. Entonces, se puede identificar desde cualquiera de esas áreas, así como también se puede identificar al agresor y a quienes resulten afectados. Esto pues a través de las entrevistas que se realizan para las historias clínicas o a través de una plática como un poco informal que se puede realizar con la persona que viene a algún servicio del hospital. Dentro de las generalidades que nos explica y abarca esta norma, pues les menciona que la atención médica debe ser proporcionada con una perspectiva de género que pueda permitir al profesional pues comprender de manera integral el problema de violencia a través, como les decía, pues del diálogo, así como tener una participación activa en los programas de promoción de la salud y educación a través de la participación social y la participación operativa. Asimismo, pues también debemos tener coordinación con otras instituciones, dependencias u organizaciones, del sector público, social o privado a los que se pudiera referir alguna de las personas que acudan por violencia física, familiar, sexual, psicológica, económica, abandono, eh, patrimonial. Esto con el fin pues de que se les proporcione en dado caso esa atención médica, psicológica o legal que nosotros no podamos. Y pues bueno, para la detección de estas víctimas de violencia, pues se pueden identificar a las o los usuarios afectados por violencia tanto familiar o sexual durante el desarrollo de actividades cotidianas. Sabemos que también somos parte de una sociedad, que vivimos en una comunidad y que pues dentro de ella realizamos este tipo de actividades, ¿no? Somos personas que salimos a, que tenemos vecinos, que tenemos conocidos, que tenemos familiares y pues eso los involucra. En consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y pues en dado caso en otros servicios de salud, que era lo que pues ya les comentaba. En esta última, nosotros como prestadores de servicios de salud, pues debemos realizar el procedimiento rutinario en los casos que nosotros veamos como sospechosos o probables de violencia, pues llevando a cabo los procedimientos necesarios para que ésta se confirme. Esto con conformidad a lo que la norma pues nos establece. También esta norma nos dice que no podemos pasar por alto una situación en la que nosotros sospechemos que una persona puede estar sufriendo violencia. En este caso yo manejo una herramienta de detección. Lo que pasaría es que, pues, como yo les decía casi al principio, pues es un trabajo en conjunto, un trabajo multidisciplinario, donde pues si ustedes en algún momento llegan a sospechar que alguien es víctima de violencia o incluso esa persona se los dice,
lo que pasaría, perdón, es que los referirían conmigo y ya yo aplicaría todas las herramientas de detección y pues obviamente yo brindaría el seguimiento psicológico, dado que los médicos pues el seguimiento para la recuperación física en dado caso de violencia física o sexual. Por lo anterior, también la norma nos explica que cuando exista un usuario afectado por violencia familiar o sexual, pues este se debe de tratar en un clima de confianza donde los profesionales eh, lo traten sin juicios de valor ni prejuicios, que era lo que les comentaba hace rato, con respeto y privacidad, garantizándole obviamente que toda la información que nos proporcione es totalmente confidencial, así también considerando las manifestaciones tanto de maltrato físico, psicológico, sexual, económico, de abandono o los posibles factores que pudieron haber desencadenado pues esta misma situación, valorando el riesgo que viven. Como yo les comentaba, hay personas que ya el riesgo de morir es muy alto, ya su vida está así en riesgo total. Entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos que acudir a, a la referencia a otra institución que le pueda brindar ese cuidado que nosotros no vamos a poder. También identificando pues los signos y síntomas que presenten. En este caso, el embarazo pues pudiera ser en algunas situaciones consecuencia de actos derivados de violencia familiar o sexual, así permitiendo la búsqueda de indicadores de maltrato físico o, como les comentaba, psicológico, sexual, económico o de abandono. Hablando del embarazo, pues en dado caso de que exista el maltrato a mujeres embarazadas, este puede ser a través de, no sé, la falta o el retraso de cuidados prenatales, perdón, una historia previa de embarazos no deseados, amenazas de aborto, incluso abortos, partos prematuros, eh, lesiones ocasionadas durante el embarazo, dolores pélvicos crónicos, infecciones genitales recurrentes. Eh, en dado de lo posible del hospital, pues lo ideal sería que este tipo de diagnósticos estuvieran apoyados de exámenes de laboratorio, estudios especiales o estudios de trabajo social para estimar conveniente el caso, eh, y poderlo pasar a otras instituciones de salud como organismos de sociedad civil especializados en el tema que faciliten dichos diagnósticos en dado caso de que no se pudieran realizar los estudios y todo eso. Y pues toda esta información se debe registrar en la entrevista y el examen médico de la persona de una forma clara, detallada y precisa. Para el tratamiento y la rehabilitación, pues bueno, ya que se ha identificado o se ha detectado a alguien que probablemente viva ese tipo de violencia, se debe referir a las personas involucradas a servicios de atención especializada. En este caso sería el módulo para darle los servicios de salud mental. Asimismo, en los casos de urgencia, pues la exploración clínica instrumentada del área genital, la norma nos dice que podrá hacerla la persona, el personal médico que ha sido de primer contacto, obviamente con previo consentimiento explícito, informado de la persona afectada, en presencia de un testigo no familiar. Esto con la intención de cuidar y preservar las evidencias pues médicas legales en dado caso de que muchas situaciones de violencia física pues pueden llegar a alguna demanda o alguna investigación en caso de la muerte de la paciente. Otro punto que también nos marca esta ley es que en todos los casos que nosotros detectemos o miremos, observemos, se debe ofrecer la atención psicológica a las personas que hayan vivido o que actualmente se encuentren en una situación de violencia familiar o sexual, sin importar el nivel en que ésta se sufra. Y pues bueno, ahora vamos con la violencia sexual. Cabe resaltar que
todo caso de violación sexual que llegue a nuestros oídos, a nuestras manos, son urgencias médicas y requieren atención inmediatamente. Esto con la intención pues de estabilizar, en dado caso reparar daños y evitar complicaciones de lesiones físicas y otorgando un tratamiento. En el caso del módulo pues es promover la estabilidad emocional de esta persona, ya sea a través de una intervención en crisis o dándole la atención psicológica posteriormente. Ya que ha llegado una persona que ha sido violada sexualmente, nuestro deber es ofrecer de inmediato, en un máximo de 120 horas después del evento, la anticoncepción de emergencia. Esto con previa información sobre la utilización de este método y con el fin de que la persona tome una decisión libre e informada. En el hospital ahorita hay dos paquetes de medicamento para antivirales para prevenir el SIDA y, y pues prescribir la profilaxis conforme a la norma oficial mexicana, en este caso esta 46, tomando en cuenta la percepción de riesgo de las personas. Asimismo, pues el personal médico, cuando le sea posible, debe registrar las evidencias médicas de la violación y pues en el caso del módulo proporcionar la consejería, el seguimiento o la orientación a la persona afectada sobre pues todo el proceso psicológico. Y el hospital deberá prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, esto únicamente a solicitud de la persona interesada. En dado caso de que la persona abusada o violada sexualmente sea menor de edad, debe ser a solicitud del padre o la madre. Si en dado caso de que esa persona sea huérfana de su tutor y si no, pues en conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables, brindándole a la persona antes de la intervención una información completa sobre los posibles riesgos o consecuencias, esto con la intención de garantizar que la decisión de la persona, en este caso la víctima, sea informada y conforme para evitar cualquier tipo de malos entendidos o represalias. Y pues bueno, en el numeral 6.4.2.7 de esta norma 046 nos explica que las instituciones públicas deben contar con médicos y enfermeras capacitados para este procedimiento de la intervención voluntaria del embarazo, no objetores de conciencia. ¿Qué significa no objetores de conciencia? Lo que les explicaba hace un momento, de que no debemos influir para que la persona a lo mejor no haga esa interrupción. ¿Por qué? Porque como personas tenemos otros valores o estamos en contra de ese tipo de procedimientos. Y pues bueno, en dado caso de que exista este tipo de personas que se nieguen a realizar la intervención, pues entonces se deberá de referir de inmediato a la persona a una unidad de salud que cuente con personal no objetor de conciencia y con la infraestructura necesaria para poder proporcionarle una atención de calidad. Ahora, aquí hay un punto muy importante. La víctima con discapacidad mental. En dado caso de que esta sea nuestra víctima, nosotros, bueno, de hecho en cada situación de violencia o en cada caso de violencia se da un aviso al Ministerio Público. Cabe aclarar que el aviso es únicamente pues notificar, no es ninguna demanda, no es ningún problema como legal. En este caso yo soy la responsable de enviar los avisos al Ministerio Público y en casos de violencia tanto física como sexual, pues sí se requiere la información únicamente de cuál fue el diagnóstico médico y el tratamiento para las lesiones físicas. Y pues bueno, retomando, cuando la víctima es una persona con alguna discapacidad mental, la persona responsable de enviar o de avisar al Ministerio Público es la encargada del establecimiento de salud, no ya ninguno de los médicos tratantes ni yo como encargada del módulo.
así como también debemos de dar aviso al Ministerio Público de forma inmediata cuando las lesiones físicas o igual psicológicas pues pongan en peligro la vida de las personas. En el caso de las físicas, pues provocando algún daño integral corporal o la existencia de algún riesgo, a lo mejor no sé si llegó la persona muy golpeada y entonces está súper mal y hay que trasladarlo a otro lugar y puede fallecer en el camino, pues eso se tiene que informar inmediatamente al Ministerio Público para deslindarse de cualquier responsabilidad legal en dado caso de que exista un fallecimiento. Eh, Volvemos a los menores de edad, pues cuando exista una persona afectada menor de edad, es importante mencionar que de notificar a instancias de la Procuración de Justicia debemos corresponder a la persona afectada sobre el derecho que tiene a denunciar los hechos de violencia por los que pasó, así como la existencia de algunos centros de apoyo disponibles a los que pudiera acudir o los pasos a seguir para acceder a alguno de los servicios de atención, protección o defensa, respetando la autonomía de sus decisiones y obviamente invitándolos a continuar tanto en su tratamiento y seguimiento médico como psicológico y en caso de trabajo social, brindándoles siempre una atención oportuna y de calidad, posteriormente evaluando el nivel de riesgo y elaborando un plan de seguridad para cada tratamiento que se brinde. Y por último, este registro de la información se refiere a que en caso de que alguna de las personas que fue víctima de violencia familiar o sexual y que haya acudido al hospital fallezcan a causa de esta misma, se debe inscribir en el certificado de defunción, incluido dentro del apartado de circunstancias que dieron origen a la lesión. Se debe poner la leyenda atribuible a violencia familiar o sexual. Y en dado caso de que se pueda, pues la relación de la persona afectada con el posible agresor. Y también nos dice que para poder codificar esta posible causa de muerte se debe revisar la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, en sus claves Y06 e Y07. Y pues bueno, hasta aquí termina esta explicación sobre la norma 046 enfocado a violencia familiar y sexual. Recuerden que nosotros somos los encargados de recopilar la información para respaldar nuestro trabajo, nuestra área, a las personas y, pues, que sufren violencia. Evitar. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo el número de la línea sin violencia. Y pues bueno, muchas gracias. Perdón, si tienen alguna duda, por favor escríbanla en los comentarios y ya yo estaré respondiéndoselas.